La fractura es irreversible. Jero, Abraham y Claudia están al borde del abismo en un drama que dinamita el desafío 2025 y te hará cuestionar cada fibra de la lealtad. Es momento de sumergirse en las profundidades de un conflicto que ha trascendido los límites de la competición, convirtiéndose en una batalla interna, donde las emociones se han vuelto armas letales. Prepárense para desentrañar cada detalle de un episodio que no solo marcó un antes y un después, sino que también redefinió la esencia misma de la camaradería y la supervivencia en este implacable certamen. Lo que se avecina es un análisis minucioso de la implosión de un equipo, la ascensión de otros, y las repercusiones psíquicas que conlleva vivir bajo la constante lupa de la presión extrema. Desde los susurros silenciosos hasta las explosiones verbales, cada gesto, cada mirada y cada palabra no dicha ha tejido una red de tensión inquebrantable que ha dejado al público al filo de sus asientos, anhelando comprender la verdadera magnitud de este cataclismo emocional. Este es el fuego puro que arde en el corazón de la competencia. Un espectáculo de rivalidades y lealtades quebradizas que redefine la propia supervivencia en el desafiante entorno del desafío. Hoy vamos a desentrañar, con absoluta precisión y sin omisiones, los pormenores del capítulo más incómodo, estresante y determinante que se ha vivido hasta este instante. El conjunto Beta, antaño sinónimo de cohesión y fraternidad, se encuentra ahora desmoronado, sus cimientos resquebrajados por la tormenta interna que los asola. Las señales no son alentadoras. De hecho, el panorama es sombrío y desalentador. Desde el momento en que Jero optó por un acto de autosacrificio en beneficio de Abraham, una grieta profunda e insalvable apareció, impidiendo cualquier intento de reunificación. Lo que inicialmente se percibió como un gesto noble, una acción heroica y admirable, con el transcurso de los días, se metamorfoseó en un punto de quiebre insuperable, un catalizador para la desintegración. La reciente exhibición en la contienda del box amarillo no fue más que la manifestación palpable de un deterioro que venía gestándose silenciosamente, a fuego lento, carcomiendo la moral del equipo. La derrota en la reciente prueba del espacio amarillo constituyó, sin lugar a dudas, el golpe de gracia para una estructura que ya mostraba signos evidentes de vulnerabilidad y agitación. Los primeros compases del episodio estuvieron cargados de una atmósfera densa y opresiva. Desde el interior del hogar de Beta se percibía una pesadez anímica, un aire viciado que ahogaba cualquier atisbo de comunicación. Nadie pronunciaba palabra, el mutismo era casi absoluto. Algunos integrantes intentaban infructuosamente simular normalidad, realizando ejercicios de entrenamiento con una energía forzada, mientras que otros simplemente yacían inertes en sus lechos, desprovistos incluso de la voluntad para ocultar su desasosiego. La desintegración emocional era palpable, innegable. Ya no se trataba simplemente de una fatiga acumulada. La situación trascendía el cansancio físico para adentrarse en un estado de desgarro interno, de desconexión profunda, de una falta absoluta de planificación y una voluntad aniquilada. Y es que, al sumergirse en una competición de esta índole, el agotamiento físico se manifiesta con una brutalidad inusitada. Sí, pero el desgaste emocional supera con creces esa inclemencia, y la escuadra Beta lo está experimentando en carne viva, con una crudeza desoladora. Lo más alarmante de esta situación no reside en la merma de sus capacidades físicas, sino en la ausencia de una conexión genuina, en la erosión de la confianza mutua, en un ego desmedido que ya no se disimula, y en palabras que, aunque no se pronuncian explícitamente, resuenan con estridencia en cada mirada esquiva, en cada gesto de desaprobación. La jornada de competición se centró en el desafiante box amarillo, el temido escenario de sentencia y la privación de alimento, aquel que determina quién disfrutará de provisiones y quién se dirigirá directamente hacia el precipicio de la eliminación. Y ciertamente, esta prueba no defraudó en su promesa de tensión y dificultad. No olvides que cada detalle de esta historia merece tu suscripción a Bombazos VIP para no perderte nada. Se trató de una contienda que exigía una resistencia física sobrehumana, una velocidad vertiginosa y, lo que es aún más crucial,
una sagacidad estratégica de primer orden. No obstante, mientras que los integrantes de Alpha y Gamma arribaron al recinto con una energía vibrante y una determinación inquebrantable, la escuadra Beta pareció desconectada desde el mismo inicio del certamen. Era evidente en la alarmante carencia de comunicación entre sus miembros, en la ausencia total de gritos de aliento que antaño les caracterizaban, en la manera en que algunos, incluso, arrastraban sus cuerpos más por una inercia melancólica que por una convicción inquebrantable. Alpha, por el contrario, irradiaba una vitalidad contagiosa, un fervor encendido que los impulsaba hacia adelante con ímpetu. Sobresalía la figura de Valentina, quien está emergiendo discretamente, pero con una fuerza innegable, como una protagonista silenciosa, ejerciendo un dominio progresivo sobre la dinámica de su colectivo. En esta contienda, Valentina no solo deslumbró por su ejecución física, que fue impecable y sin fisuras, sino también por cómo se erigió en el epicentro energético de su grupo. Sus gritos resonaban con fuerza, infundiendo motivación, liderando con un carisma natural que no requería imposición. Chris, por su parte, demostró ser un pilar fundamental. Su desempeño fue tan crucial como el de su compañera. La sinergia que están forjando ambos es, sencillamente, formidable. Se comprenden con una facilidad asombrosa, se brindan apoyo incondicional y se complementan a la perfección, encarnando la esencia misma de un equipo ideal. Y como era de esperarse, el conjunto Alpha se alzó con la victoria. Un triunfo prístino, contundente, exento de cualquier atisbo de duda, y coronado con la ansiada recompensa de víveres. Alimentos que los miembros de Beta observaron desde el lado opuesto, con una amalgama de sentimientos que oscilaban entre la frustración lacerante, la rabia contenida y una profunda resignación. Pero la verdadera tragedia no fue la derrota en sí misma. Lo peor residió en la inacción posterior, o para ser más precisos, en la ausencia total de una reacción. Un silencio sepulcral, una mudez absoluta, envolvió a los perdedores. Nadie pronunció una palabra, ningún abrazo reconfortó, ni un gesto de consuelo se manifestó. Hero se retiró a un rincón, sumido en su propia introspección. Claudia fijaba su mirada en el suelo, como si en él pudiera encontrar respuestas. Las gemelas, por su parte, no intercambiaron un solo vocablo con Abraham, cada uno sumergido en su universo individual. Y esa desconexión, en la intrincada maquinaria de un equipo, es un veneno letal, corroyendo los lazos desde adentro. Luego llegó el instante crucial de la nominación. Alpha, en su calidad de equipo vencedor, ostentaba la potestad de designar a los sentenciados, y lo hizo con una calculada frialdad estratégica. Sus elecciones recayeron sobre Chris y Rosa, ambos miembros del equipo Gamma, una decisión que sorprendió a algunos, pero que no dejó perplejos a todos los observadores. Era una jugada astuta, diseñada con miras al futuro de la competencia. Chris está consolidándose como un contendiente formidable, y su eliminación en este punto podría resultar decisiva para las fases venideras del juego. En el seno de Beta, Mahik y Dani ya se encontraban, nuevamente, en la cuerda floja, una situación que comienza a manifestar un desgaste notorio, no solo a nivel físico, sino también, y de manera más profunda, en el ámbito emocional. No olvides que cada detalle de esta historia merece tu suscripción a Bombazos VIP para no perderte nada. Y es que, hallarse reiteradamente al borde de la eliminación no es una nimiedad, es una carga pesada que agota el espíritu. Y a pesar de que ambas concursantes se esfuerzan por mantener la compostura, la expresión de sus rostros revela inequívocamente que han alcanzado su límite, que la tensión las ha llevado al borde del colapso. Y aquí se desencadena el momento de mayor impacto. Tras todo este cúmulo de acontecimientos, al regresar a la casa, se produjo la conversación más incómoda y reveladora de la noche, porque el silencio opresivo ya no podía sostenerse. Lo que se había mantenido oculto, finalmente, estalló con una fuerza incontenible, rompiendo los diques de la contención. El ambiente se volvió aún más denso, cargado de verdades no dichas y resentimientos acumulados. Hero intentó tomar la iniciativa, esforzándose por unificar al fragmentado grupo, pero se encontró con una barrera infranqueable.
Las gemelas le respondieron con evasivas, esquivando el núcleo del asunto, mientras que Claudia fue directa y sin ambajes. Tú actuaste conforme a tus sentimientos, pero esa decisión impactó negativamente al equipo. Ahora la percepción que tienen de nosotros es diferente, y no puedes fingir que desconocías las consecuencias de tus actos. O, pronunciado así, sin un ápice de anestesia, Hero quedó paralizado, sumido en un estupor gélido. Quiso articular una defensa, pero su voz, otrora poseedora de autoridad, ya no resonaba con el mismo peso. Anteriormente, todos lo escuchaban con atención y respeto. Ahora apenas lo oyen, una distinción sutil pero abismal que refleja la pérdida de su influencia. Abraham, en un intento por mediar en la disputa, interpuso su voz, sugiriendo que no era el momento propicio para buscar culpables, sino que era imperativo trabajar mancomunadamente. Sin embargo, ni siquiera él parecía creer del todo en sus propias palabras, pues su mirada traicionaba una realidad distinta. En el fondo, incluso él era consciente de que Beta ya no era la formidable entidad que alguna vez fue. Y si no emprenden acciones inmediatas para revertir esta situación, si no hallan una vía para restablecer la conexión perdida, lo que ahora se manifiesta como una simple fractura se transformará indefectiblemente en una ruptura definitiva e irreversible, condenando al equipo a la desintegración total. Mientras tanto, en el campamento de Alpha, la narrativa es diametralmente opuesta. Satya, tras su polémica reintegración, comienza a mostrar signos prometedores de integración. Aunque no todos los miembros del equipo la han aceptado en su totalidad, su esfuerzo es palpable. Trabaja incansablemente, cumple con sus responsabilidades y demuestra una dedicación que empieza a rendir frutos. Incluso Eleazar, quien inicialmente se mostró reacio y distante hacia ella, empieza a suavizar su postura, cediendo ante la evidencia de su compromiso. Manuela, por su parte, se erige como una figura central. Es la artífice de la cohesión, la que dialoga con todos, la que intercede y armoniza las tensiones. Y esa capacidad, en la dinámica de un equipo, es un activo invaluable, un tesoro puro. No olvides que cada detalle de esta historia merece tu suscripción a Bombazos VIP para no perderte nada. Porque no todo se dirime en la fuerza bruta o la destreza física. A veces, lo que verdaderamente se requiere es la presencia de alguien que sepa escuchar con empatía, que ofrezca un abrazo reconfortante, que pronuncie un vamos, que reavive el espíritu. Y Gamma se mantiene en un estado de vigilancia constante. Son plenamente conscientes de que no poseen la solidez inquebrantable de Alpha, pero tampoco se encuentran en la misma situación de desintegración que Beta. Se sitúan en un punto intermedio, una posición ambivalente que puede convertirse tanto en una ventaja estratégica como en una trampa peligrosa, dependiendo de cómo decidan jugar sus cartas. Por ahora, optan por la observación, el análisis meticuloso, evaluando quién sucumbe, quién se levanta y quién sucumbe al agotamiento. Porque en este implacable juego, aquel que se precipita en sus decisiones corre el riesgo de la derrota, pero también lo hace quien aguarda en exceso, dejando escapar las oportunidades. Lo innegable es que este episodio ha dejado meridianamente claro que el desafío ha trascendido la mera confrontación física. Ahora, la batalla se libra en el terreno de la mente, del corazón y de las emociones. Y aquel competidor que no posea la habilidad para gestionar estos complejos aspectos está, sin lugar a dudas, irremisiblemente perdido en esta contienda. Numerosas interrogantes flotan en el aire, sin respuesta. ¿Podrá Beta recomponerse, resurgir de sus cenizas? ¿Logrará Hero recuperar la posición que ostentaba? Magic y Dani sortearán exitosamente otra nominación. Alpha conservará su estatus de equipo imbatible. ¿Y qué destino aguarda a Chris y Rosa? Todo esto permanece en el ámbito de lo incierto, pero lo que sí sabemos es que la intensidad de la competencia no hace más que aumentar, y tú, como espectador, simplemente no puedes permitírtelo perder. Y a medida que los días avanzan inexorablemente, la carga emocional comienza a pesar más que la fortaleza muscular, porque el hambre no solo provoca dolor en el estómago, se insinúa también en el ánimo, carcome la paciencia y nubla la claridad mental. En el seno de Beta, esta realidad es palpablemente evidente.
El ambiente se percibe más denso y cargado que nunca antes. Algunos apenas intercambian palabras, otros se limitan a pronunciar lo estrictamente necesario, y en cada mirada se esconde un mensaje no articulado. Ya no confío en ti. Una mañana, durante la rutinaria sesión de entrenamiento, Hero se aproximó a Tina con la intención de entablar una conversación. Un diálogo que apenas una semana antes habría fluido con naturalidad. Ahora se asemejaba a una delicada negociación diplomática. Cada palabra sopesada, cada silencio cargado de significado. Tina lo escuchaba, sí, pero su ceño fruncido revelaba una resistencia interna, una marcada desaprobación. Hero le expresó que cada una de sus acciones había emanado de la sinceridad de su corazón, que si tuviera la oportunidad de revivir ese momento, actuaría de la misma manera. Y fue en ese instante cuando Tina, con una contundencia inesperada, lanzó la frase que muchos albergaban en sus pensamientos, pero que nadie se había atrevido a pronunciar. El corazón está bien, pero esto es una competición. Aquí no se gana con emociones. Oh, otra vez, el golpe de la verdad desnuda. Hero se quedó en silencio, asintió levemente con la cabeza, pero no añadió ni una palabra más. Y es que en este punto crucial, ¿qué podría decir? Cada intento de expresión parecía volverse en su contra. Cada esfuerzo por apaciguar las aguas turbulentas solo conseguía agitarlas más violentamente, sumiéndolo en una espiral de incomprensión y frustración. No olvides que cada detalle de esta historia merece tu suscripción a Bombazos VIP para no perderte nada. Paralelamente, las cámaras captaron a Claudia conversando en voz baja con Dani. Se lamentaban de la ineficacia de la estrategia actual, de la reiteración de los mismos errores y de la evidente falta de dirección que percibían en el equipo. Claudia, con una firmeza inquebrantable, les confió: yo no vine aquí a forjar amistades. Mi propósito es competir. Si la situación persiste así, ya sé por quién no voy a dar ni un paso más. Y la verdadera magnitud de esa declaración no reside en las palabras en sí mismas, sino en la convicción férrea con la que las pronunciaba. Claudia ya había tomado una determinación irrevocable. Simplemente aguardaba el momento propicio para materializar su decisión, esperando la coyuntura ideal para actuar con toda su determinación. Y así llegamos al día de la prueba de comunicación y estrategia, una contienda que distaba de ser el típico desafío físico. En esta ocasión, el verdadero reto residía en la capacidad de coordinación, la agudeza para interpretar señales y la rapidez mental para tomar decisiones bajo presión. Era el escenario ideal para un equipo que operara en perfecta sincronía, y letal para una escuadra dividida y disfuncional. Desde el inicio, la disparidad fue abrumadora y clara. Alpha funcionaba como una maquinaria perfectamente engranada. Pocas palabras, máxima claridad. Satya sorprendió a todos al tomar la iniciativa, demostrando un liderazgo inesperado. Valentina ejercía una autoridad natural, impartiendo órdenes precisas. Eleazar ejecutaba con una eficiencia impecable. Todo fluía con una armonía asombrosa. Gamma, por su parte, también tuvo un desempeño digno, quizás no perfecto, pero indudablemente sólido. En contraste, Beta tropezó una vez más con la piedra angular de su propio silencio. Se interrumpían constantemente, intentaban hablar al mismo tiempo, incapaces de escucharse mutuamente. Y cuando el cronómetro avanzaba implacable, la ausencia de conexión se cobró un precio altísimo. Beta finalizó en la última posición. Otra vez. En el rostro de Abraham se dibujaba un dolor palpable. Sentía que su equipo se le escapaba de las manos, que su liderazgo se había desvanecido, que ya no era seguido con la misma lealtad. Se sentó apartado, solitario, con la mirada perdida en el horizonte, y por primera vez las cámaras captaron un fugaz, pero revelador, instante de su quebranto, apenas unos segundos, pero suficientes para evidenciar su profunda angustia. Posteriormente, en el interior de la residencia, tuvo lugar la conversación más dura y directa de todas. Abraham congregó al equipo, solicitando un diálogo sin gritos, sin recriminaciones. Les comunicó, con voz grave, que la situación no podía prolongarse de esa manera, que estaban permitiendo que las emociones los aniquilaran, que el incidente con Hero ya había pasado.
pero que no podían seguir castigándolo con una indiferencia tan hiriente. Y al finalizar su alocución aguardó una respuesta, pero nadie habló. Un silencio absoluto, denso y opresivo invadió la estancia. Ni Tina, ni Dani, ni Claudia. Nadie pronunció una palabra, hasta que Jero, con voz temblorosa, apenas un susurro articuló: si para que esto mejore tengo que marcharme yo, lo haré. No olvides que cada detalle de esta historia merece tu suscripción a Bombazos VIP para no perderte nada. Y en ese preciso instante, todo estalló con una fuerza incontenible. Dani le espetó que esa acción no resolvería absolutamente nada, que el problema ya no se limitaba a él, sino que todo el equipo estaba fallando de manera colectiva. Tina respaldó su argumento con firmeza. Esto no se trata de sacrificios, Jero. Esto se trata de responsabilidades y no las estás asumiendo. Jero exhaló profundamente, un suspiro de resignación. Abraham fijó su mirada en el suelo, y el ambiente volvió a romperse, fragmentado por la cruda verdad de sus palabras y la incapacidad de encontrar una solución conjunta. Mientras tanto, Alfa se mostraba más robusto que nunca. En una conversación al atardecer, Manuela le comentó a Valentina, con un dejo de asombro: ¿te das cuenta? Hace apenas una semana éramos considerados el equipo más vulnerable, y ahora míranos. Valentina sonrió, pero su gesto no era de soberbia, sino de una serena satisfacción, consciente de que estaban realizando las cosas con una corrección admirable. Eleazar, desde la distancia, escuchaba atentamente y asentía, confirmando el sentir general. En las plataformas de interacción social, este fenómeno también se hizo notar con una intensidad creciente. Los comentarios se multiplicaron exponencialmente, y la base de seguidores se dividió irremediablemente. Algunos continuaban defendiendo a Jero con uñas y dientes. Lo sacrificó todo por su capitán, y ahora lo están crucificando. Otros, por el contrario, lo tildaban de manipulador emocional. Sabía perfectamente lo que hacía, y ahora se victimiza. Los hashtags volaban por la red. Almohadilla Jero Injusticia, almohadilla Team Claudia, almohadilla Beta en Crisis, almohadilla Alfa Lidera. Los fanáticos ya habían tomado sus respectivas facciones. Y Bombazos VIP, en medio de este torbellino de emociones y opiniones divergentes, posee un caudal inmenso de material para analizar, porque esta es una fuente inagotable de contenido que genera una emoción desbordante, fomenta la conversación apasionada y construye una comunidad sólida en torno al programa. Volviendo al desarrollo de la competición, llega el momento cumbre, el desafío a muerte. Los sentenciados se encuentran en sus posiciones, listos para la batalla final: Chris, Rosa, Mahik y Dani. La tensión se percibe en el aire, tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Cada uno pronuncia su discurso final. Rosa se muestra serena, confiada en su capacidad. Mahik exhibe un nerviosismo más evidente. Dani se la ve tensa, al borde. Chris directo y conciso: si debo darlo todo, lo haré. Vine a pelear, no a sentarme. Y esa frase resuena con una fuerza particular, un eco de determinación inquebrantable. La prueba es extenuante, exige fuerza bruta, coordinación impecable y una concentración absoluta. Rosa cede primero, despidiéndose con una serenidad admirable, aunque con un velo de tristeza en sus ojos. Mahik la sigue, incapaz de mantener el ritmo implacable de la competencia. Dani y Chris luchan codo a codo hasta el último aliento, pero Chris se alza con la victoria. Una victoria limpia, digna, contundente. Dani cae rendida, sus lágrimas brotan incontrolablemente mientras se cubre el rostro con las manos. Jero se acerca y la abraza, pero ella no lo mira, sumida en su propio dolor. Abraham la consuela con palabras de aliento. Ella se incorpora, pronuncia un discurso emotivo que arranca aplausos, pero también es recibido con silencios. No olvides que cada detalle de esta historia merece tu suscripción a Bombazos VIP para no perderte nada. Porque, a pesar del respeto, la atmósfera sigue siendo densa y cargada. Y ahí, de nuevo, un punto de inflexión decisivo para Beta. Ahora son menos, el tiempo se ha reducido drásticamente. Ya no existe margen para el error. Mientras el episodio llega a su fin, la cámara recorre a cada uno de los integrantes en la casa. Algunos miran al vacío, perdidos en sus pensamientos.
Otros fingen dormir, evadiendo la realidad. Jero permanece sentado en la cocina, solo, sumido en la introspección. Abraham escribe algo en su libreta, quizás planeando una estrategia desesperada. Claudia limpia el patio en silencio, una actividad que enmascara su inquietud. Tina entrena en soledad, ajena al resto. El grupo ha dejado de ser un grupo. Son individuos coexistiendo en el mismo espacio. Y tú, como espectador, como ferviente seguidor de este certamen, comprendes a la perfección lo que esto presagia. Sabes que si no acontece algo extraordinario, si no se produce un remesón profundo, este camino no conducirá a un final feliz. Y cuando el mutismo reina en una morada como la de Beta, no se trata de una calma tranquilizadora, es más bien un funesto presagio. Porque en el desafío, cuando ya no se discute, cuando las voces se apagan, es el indicio más claro de que la fe se ha extinguido, de que la creencia en el colectivo ha perecido. En la casa se palpa la ausencia total de estrategia, de un liderazgo inspirador y de un rumbo definido. Cada quien se encuentra a la deriva, por su cuenta. Es como si todos fuesen conscientes de estar en una embarcación que se hunde irremediablemente, pero en lugar de remar al unísono para salvarse, cada uno busca desesperadamente su propia tabla de madera para flotar en solitario. Al día siguiente, durante el desayuno, el silencio volvió a ser el protagonista. Jero se sirvió su alimento en solitario. Abraham no apareció hasta más tarde. Claudia se sentó a una distancia prudente. Tina no cruzó palabra con nadie. Y esta dinámica, en una competición que depende tan críticamente del trabajo mancomunado, es la sentencia más inequívoca de lo que se avecina. Más tarde, en una conversación privada con la producción, Abraham pronunció una frase que encapsuló la esencia de todo. No estoy seguro de si esto tiene salvación, pero no me rendiré sin intentarlo. Y esa declaración, que en la superficie parecía una promesa de lucha, resonaba también como un suspiro de despedida, como el postrero empuje de alguien que percibe que ya no es seguido con la misma convicción. Y en este punto, emerge un momento que transforma radicalmente el panorama. La producción decide implementar un ejercicio sorpresa, una dinámica de introspección forzada. Cada equipo recibe una caja que contiene preguntas de índole personal. El objetivo primordial: fomentar la comunicación, propiciar la reconexión y romper el hielo que se había instalado. En el seno de Alpha, la caja resultó un éxito rotundo. Risas genuinas, lágrimas de emoción, confesiones sinceras. Satya compartió la dureza de su regreso al programa. Valentina habló de su inseguridad inicial al ingresar. No olvides que cada detalle de esta historia merece tu suscripción a Bombazos VIP para no perderte nada. Eleazar confesó sus dudas sobre su capacidad física y el grupo se cohesionó aún más, fortaleciendo sus lazos. En Gamma, la dinámica también rindió frutos positivos. Se intercambiaron revelaciones significativas, se reconocieron errores pasados y se formularon promesas de cambio. En Beta, el resultado fue un desastre absoluto. Las preguntas fueron leídas, sí, pero nadie respondió con una honestidad profunda. Tina se limitó a un escueto "todo bien". Claudia se ciñó a afirmar que el problema ya había sido discutido. Jero intentó abrirse, compartir sus sentimientos, pero fue interrumpido abruptamente. Abraham solicitó respeto, pero ya era demasiado tarde. La dinámica concluyó en un silencio ensordecedor, tal como últimamente todo en el equipo Beta. Y entonces, en el vasto universo de las redes sociales, el caos continuó su propagación. Se filtraron fragmentos de videos, frases sueltas cargadas de tensión, gestos gélidos, la inacción generalizada cuando Jero intentó expresarse. Todo se viralizó con una velocidad vertiginosa. Los comentarios se multiplicaron exponencialmente. Qué tristeza ver cómo se apaga Beta. Claudia solo juega para sí misma, Tina y Dani eran el alma del equipo, y ya no están. Jero, sal de ahí ya. Y también, como era previsible, proliferaron los mensajes de apoyo. Abraham no se merece este equipo. Que vuelvan los equipos antiguos. Producción, por favor, introduzcan un giro inesperado. Porque eso es precisamente lo que ahora todos anhelan. Una vuelta de tuerca inesperada. Algo que sacuda la competencia hasta sus cimientos, que reavive la emoción latente
y que ofrezca una nueva narrativa a una historia que parece aproximarse a su desenlace. Y atención, porque ese giro podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. En el avance del próximo episodio, Andrea Serna aparece en pantalla empuñando un sobre de color oscuro, un objeto que, según los murmullos y rumores que circulan, encierra una decisión trascendental de la producción para restablecer el equilibrio en la competencia. Esa información, pronunciada con ese tono de misterio y gravedad, solo puede insinuar dos posibilidades inminentes. O los equipos serán desintegrados y reorganizados, o los participantes serán reagrupados en nuevas configuraciones. Imaginen por un instante este escenario, una reconfiguración completa, donde individuos de Alfa y Gamma son asignados a una escuadra completamente nueva. Hero separado de Claudia, Abraham asumiendo el liderazgo junto a compañeros diferentes, o incluso la sorprendente reincorporación de una concursante eliminada. Podrían concebir a Dani reingresando al juego, o a alguien de una temporada anterior haciendo una aparición inesperada. Todo es plausible en el desafío, especialmente cuando la narrativa exige un respiro, un cambio de rumbo dramático, porque algo es innegable. La audiencia no desea presenciar la silenciosa desaparición de Beta. Desea emoción desbordante, conflicto apasionante y, sobre todo, una redención épica. Y es aquí donde tú, como creador de contenido, puedes capitalizar cada matiz de esta situación. Este es el instante idóneo para elaborar análisis profundos, realizar predicciones audaces y establecer rankings perspicaces. Discute quién debería asumir el liderazgo ahora. Especula sobre las posibles formaciones de equipos si se produce una mezcla de integrantes. Lanza encuestas, difunde videos cortos con frases clave, comparte memes ingeniosos y, sobre todo, muestra tus reacciones más auténticas y viscerales ante cada giro inesperado de la trama. Por ejemplo, puedes utilizar el fragmento en el que Abraham inclina la cabeza, solitario en el jardín, y titularlo "El último líder", o el instante en que Claudia rueda los ojos durante la dinámica, con la leyenda "Ya no le importa", o la sonrisa discreta de Satya, mientras el resto de Alfa la aplaude, acompañada del texto "De rechazada a líder silenciosa", porque el desafío no se vence exclusivamente en la pista de obstáculos. También se triunfa en la construcción de la narrativa, en lo que el público retiene en su memoria colectiva. Y tú tienes la capacidad de relatarlo mejor que nadie. Y para dar cierre a este guión, te propongo un desafío directo a tu audiencia. Diles esto con toda la intensidad que la situación amerita. Después de todo lo que hemos presenciado hoy, queda absolutamente claro que Beta se encuentra al borde del abismo, pendiendo de un hilo. Pero en el desafío siempre hay una segunda oportunidad. Así que dime tú, ¿a quién salvarías si tuvieras el poder de trasladar a un solo participante a otro equipo? ¿A Hero, a Abraham, a Claudia o a nadie en absoluto? Déjamelo saber en los comentarios, utilizando el hashtag #DesafíoReinicio, y los estaré leyendo uno a uno, porque aquí, la comunidad también compite. Y tu opinión es vital. Dale me gusta si anhelas que la competición se sacuda por completo. Comparte este video con alguien que siga cada paso del programa con la misma pasión. Y ** suscríbete, ya a bombazos VIP ** porque si ese sobre negro aparece, aquí serás el primero en enterarte. Nos vemos en el próximo episodio, donde sabremos si Beta revive o desaparece para siempre.